Buen inicio de semana a todos quienes nos acompañan en los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Cuando las personas nos enfermamos, recurrimos a la medicina, recurrimos a nuestro cuerpo, que se despierten las defensas, recurrimos a medicinas alternativas y entre ellas está la acupuntura. Sobre este tema vamos a hablar con un especialista en esta rama, porque él sacó una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar en acupuntura y también ozonoterapia en Cuba. Es el doctor Cristian Muñoz. Y algún momento estuvo ya con nosotros en nuestro programa, que inclusive quedaron algunas preguntas pendientes que hoy las voy a formular de personas que nos llamaron, nos enviaron mensajes sobre la utilidad del ozono. Doctor, buenos días. Después de saludarlo, doctor, quedó pendiente una pregunta, algunas preguntas, pero entre ellas de las que recuerdo, llegó a mi teléfono. Hay muchas personas que han optado por colocar en su casa una especie de dispensador de ozono, que mezclándolo con el agua potable, buscan alguna utilidad terapéutica. Inclusive quienes venden sus productos dicen que el ozono es un gas muy útil en caso de haber Helicobacter pylori. Usted como especialista, ¿qué nos puede decir? Sí, doctor, muchas gracias, buenos días. Claro que sí, doctor, el ozono puede, existe la ozonización del agua, asimismo existe la ozonización del suero. En algunos pacientes nosotros aplicamos un suero ozonizado en el cual se somete a una ozonización de 30 minutos y luego se pasa al paciente. Entonces, y pasa el ozono vía venoso y ejerce su efecto. Asimismo, uno puede ozonizar agua. Para limpiezas de heridas en pie diabético, hacemos previamente un lavado, antes de la aplicación directa del ozono, un lavado con agua ozonizada. Esta agua ha sido 30 minutos antes ozonizada, sometida a un burbujeo de ozono, y luego la usamos para limpiezas. En el caso de los ozonizadores que se instalan en las casas, primero hay que sea una empresa certificada. Y luego sí tiene una utilidad. Entonces consiste en un generador de ozono, el cual se conecta a una de las tomas de entrada de agua, y uno tiene la facilidad de encender o apagar este aparato. Si desea ese momento agua ozonizada, lo enciende y sale, y se siente claramente el aroma del ozono. Uno puede ingerir, lo mejor que uno puede hacer es ingerir solamente agua ozonizada, ya no el agua normal, el agua potable, porque esta tiene grandes propiedades. Entre una de las mejores está que elimina el Helicobacter pylori. Si tenemos ya un diagnóstico de gastritis aguda, gastritis crónica con Helicobacter positivo, la sola ingesta por un tiempo de mínimo unas 3 semanas a un mes de agua ozonizada todos los días elimina el Helicobacter pylori. Estaríamos evitando la triple terapia que tradicionalmente enviamos. Entonces, luego, junto con eso, tendríamos que enviar enzimas digestivas, regeneradores de membrana celular, completar el tratamiento, pero sí tiene grandes propiedades curativas y también mejoraría todo lo que es la circulación. Se limita un poco por la absorción gástrica ya, pero si estamos hablando de un tratamiento para Helicobacter pylori, está excelente la administración de Doctor, los ozono. cuando el agua ozonificada o el agua con ozono se le somete a estos hornitos, microondas, ¿se destruye el ozono? Sí, ahí sí, claro que sí, ya cambia la composición, sí, porque tenemos y luego tiene que permanecer, o se la consume en ese momento o tiene que permanecer en refrigeración. Siempre el frío mantiene la composición del oxígeno 3, que se llama el ozono, que es O3. ¿Sí? Entonces, el calor destruye. El calor, exactamente. Sí. Todo lo que sea calor destruye y cambia. Es importante. Entrando al tema, doctor, la acupuntura, el tratamiento que se recibe es milenario. ¿Es japonés o china? ¿De dónde nació la acupuntura? Porque introducir agujitas en determinados puntos para desbloqueos, para estimular la conducción eléctrica de nuestro organismo, ¿dónde nació? ¿En China o en Japón? Ya, la acupuntura, esta ciencia milenaria, que se dice que tiene más de 4000 años, fue creada en China, ¿sí? En donde los chinos, en ese tiempo muy respetuosos del cuerpo humano, consideraban el cuerpo como un templo del chi, que le decían ellos, que es la energía.
optaron nunca por hacer disecciones, sino mediante estudios comenzaron a hacer aplicaciones con la historia de la acupuntura. Dice que usaban algunas piedras filudas y les hacían aplicaciones sobre ciertos puntos, obteniendo respuestas terapéuticas. Esto es de muchos años, de milenios, que ha venido de estudio, y hasta que se hizo estudios y se comprobó el funcionamiento de la acupuntura. Ya, porque la función de la acupuntura es, si yo tengo un dolor por viejo, de artrosis, dolor crónico, la acupuntura me puede ayudar muchísimo en aliviar el dolor sin tomar medicamentos. Una función, también una función anestésica, ¿cierto? Y también una función de curar enfermedades. ¿Nos podría explicar en qué enfermedades especialmente se utiliza la acupuntura? Claro que sí, doctor. Muchas veces nos quedamos convencidos de que la acupuntura solo servía para el dolor también. Entonces, tradicionalmente acudíamos donde algún acupunturista chino, al cual acudíamos y el impedimento del idioma no dejaba que le expliquemos cuál era nuestra patología completa, y simplemente le indicábamos o el hombro o el codo, y simplemente ellos se centraban en colocar las agujas ahí, que sirve porque ese es el efecto anestésico que tiene la acupuntura. Pero cuando uno estudia a fondo todo esto, lo que es la acupuntura, descubre que esto tiene un efecto curativo y que moviliza toda la energía del cuerpo, que una patología se debe a un estancamiento de la energía. Entonces, esto produce una patología a todo el cuerpo, y que si un momento se manifiesta en el hombro y no se trata completamente, luego se manifestará en otro sitio. Entonces, hay que verle como un contexto. Los efectos de la acupuntura son curativos y se dan, y hay que cumplir las sesiones, eso sí, porque la enfermedad se produce por una deficiencia de la energía. En el caso de artritis, artrosis, es una deficiencia de la energía del riñón, que controla todos los huesos. Entonces hay que cumplir algunas aplicaciones y devolverle la energía al riñón que está fallando. Entonces logramos un control largo en el tiempo de la artritis, de la artrosis, de los dolores artrósicos. Doctor, bueno, la Universidad Andina fue la primera universidad aquí en el Ecuador que trajo la especialidad de acupuntura, ¿cierto? Como terapias alternativas. ¿Cuál es la diferencia con terapia neural? ¿O es lo mismo? Terapia neural y acupuntura no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La medicina tradicional china o la acupuntura son la aplicación de las agujas en vórtices, que les llamamos, los núcleos de energía del cuerpo que movilizan, y al hacer la movilización de esta energía se produce la desinflamación, y con la aplicación de las terapias, del número de terapias correctas para cada enfermedad, se consigue una curación. Esa es la terapia, la acupuntura tradicional que hemos sabido, y que se consiste en la aplicación de esta aguja, como le digo, doctor, sin ningún medicamento. La terapia neural vuelta fue inventada en Alemania. Los alemanes cogieron la base de la acupuntura y comenzaron a experimentar la aplicación en los puntos de acupuntura de un líquido que se llama procaína, un derivado anestésico, exactamente, de la silocaína, pero con propiedades únicas, ¿sí? Los cristales de procaína se diluyen y tienen una propiedad diferente a todos los anestésicos, hasta la silocaína, que produce una repolarización de la membrana celular. En el caso de una inflamación, se desencadena la cascada inflamatoria, y se cambia toda la polaridad celular. Entonces esta célula pasa inflamada continuamente. El efecto de la procaína es producir una repolarización en la membrana celular y volver su función. La bomba de sodio y potasio que conocemos vuelve a su funcionamiento, y en la función normal de la célula se restablece. Entonces aquí consiste la terapia neural en la aplicación de, ahí sí es un líquido que se llama procaína, en diversos sitios donde hay dolor, técnicas especiales acupunturales. Cuando uno solo estudia terapia neural, puede aplicarlos directamente sobre, como su nombre dice, cerca de donde está la terminación nerviosa. Pero cuando uno sabe acupuntura y terapia neural, esto se convierte en una herramienta mucho más poderosa, porque uno sabe cuál es el vórtice de acupuntura que controla el riñón, por ejemplo. En el caso de una insuficiencia renal, uno pone procaína en el punto que controla el riñón y consigue efectos mucho
mejores que los que solo con una aplicación de terapia neural. Entonces son dos terapias que en el caso en el centro de Biosono complementamos y nos va muy bien con las terapias. Y en estos vórtices, que es el término que usted nos dice que es el correcto, se puede llegar con digitopuntura, se puede llegar con las agujitas que son muy delgaditas, muy finitas, y se puede llegar también con láser, porque como estamos en la época del láser se está usando hasta para sacar manchas de viejos, ¿me entiende? Entonces, el láser se puede usar para llegar a esos vórtices. Sí, claro que sí. Tenemos también la opción del láser de baja frecuencia, un láser en el que necesitamos que la penetración del láser sea de 0.5 a 1 centímetro por debajo de la piel y logramos la estimulación del vórtice de acupuntura. Hay pacientes que tienen ese temor a las agujas, que no les gusta el ser pinchados, y tenemos la opción de la láser puntura. Tenemos ahí el equipo y se consigue el efecto terapéutico igual al de la colocación de las agujas. Doctor, tenemos una pregunta. Dice, ¿la acupuntura sirve para tratar los desequilibrios hormonales en la mujer? Qué buena pregunta. Yo iba a hacer lo mismo porque la acupuntura bloquea las hormonas del estrés, por ejemplo, ¿cierto? Y del estrés, la ansiedad. Y al bloquear esas hormonas que son muy perjudiciales, muy corrosivas para el organismo, no mejora la salud, le baja la presión. Estas hormonas del estrés hacen que se dispare la presión. Entonces la acupuntura equilibra estas hormonas. En la mujer, estos desequilibrios hormonales, ¿le queda bien la acupuntura? Claro que sí. En el caso de la menopausia, muchas pacientes con el cambio de genio, los sudores, los calores, hacemos las terapias de acupuntura haciendo un equilibrio. Le llamamos desequilibrio energético, que es lo que equivalente a tener la alteración hormonal, por ejemplo. Entonces, produce un equilibrio energético y lo que nos da es la curación, la mejoría clínica de los síntomas, por ejemplo, en una alteración hormonal por menopausia. Sí, doctor. Entonces, la pregunta es correcta en el sentido de que la acupuntura es muy útil para equilibrar la baja notable de estrógenos en la mujer, que le da muchas molestias, ¿no es cierto? En algunas, en otras no. Y, doctor, ¿por qué, siendo una medicina china, siendo una medicina japonesa, quedaba exclusivamente a que los chinos y japoneses lo hagan? Pero hoy tenemos muchos latinos que han estudiado como usted, porque esto tiene que estar en manos de profesionales que estudien, porque de lo contrario, si usted me maneja mal una aguja tan fina que me va a introducir muy profundamente, pasando la epidermis, la dermis, la hipodermis y llegando a lugares, me puede también dar una gran infección, que ese es uno de los problemas que me puede causar por una persona que no maneje bien la acupuntura. Algo que ha pasado en nuestro país, doctor, desde hace 2 años ya, es que se introdujo la nueva ley. Entonces, en esta ley, las personas que pueden hacer acupuntura exclusivamente ahora son médicos especialistas. Antes, como le decía, doctor, podríamos encontrar ciudadanos chinos que la realizaban. Ellos pueden hacer un curso allá en su país y venir a aplicar acá la acupuntura. Entonces, desde hace 2 años se ha aplicado esta ley en la que únicamente la acupuntura puede ser realizada por un médico graduado y que ha realizado una especialidad en acupuntura. Está claro, porque eso es lo correcto, es por seguridad del paciente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos? Y otra pregunta, ¿cuáles son los efectos secundarios de la acupuntura? Efectos secundarios. Claro, básicamente no existen efectos secundarios, pero cuando se puede tener un poquito, el paciente se puede sentir un poquito descompuesto, cuando él ha tenido demasiada baja su energía. Cuando uno pone un vórtice, pone un punto de acupuntura, tonifica, estimula la energía del cuerpo. Pero si un paciente ha estado acostumbrado a vivir con una energía súper baja, muy baja, el decaído, un síndrome asténico bastante importante, luego de recibir una terapia de acupuntura se va a sentir un poquito alterado, descompuesto. Eso va a ser la única sensación que puede tener él. Pero luego, si no, ninguna otro efecto secundario produce la acupuntura. Ya. Doctor, yo tengo mi criterio personal y quiero escucharle usted como especialista. ¿Por qué le dan poca credibilidad a la acupuntura, especialmente empresas farmacéuticas
que producen analgésicos y antiinflamatorios. Dicen, es una pseudociencia, nos ha explicado de que hay canales de energía, entonces siempre cuestionan a la acupuntura y por algo universidades de prestigio en todo el mundo están estudiando, están otorgando títulos, están entrenando, están acreditando a profesionales médicos. Entonces, no es una pseudociencia, porque existe este criterio muy equivocado de determinadas personas. Sí, primeramente uno de los criterios que usan ellos es que, bueno, a ellos no les conviene la disminución de la administración de analgésicos. Entonces, nosotros recibimos pacientes con artritis, con artrosis, con mucha cantidad de analgésicos, de AINES, con su gastritis descompensada, en la que comen y sin control del dolor. A pesar de que gastritis, está destruido el riñón y el hígado. Sí, entonces a pesar de tanta medicina y no tienen remisión de los dolores. Entonces comenzamos la aplicación, las terapias y los pacientes progresivamente van mejorando, se disminuye la intensidad del dolor. Entonces, estas son las especialidades de medicina integrativa, de medicina complementaria, no convienen mucho porque a las empresas farmacéuticas porque se evita el uso, se disminuye progresivamente el uso de los analgésicos. Si viene tomando 3 analgésicos, vamos progresivamente reduciendo. Si se queda con uno o si tenemos que permanecer con una terapia de acupuntura regularmente en ciclos, lo hacemos, pero se evita el daño colateral que se produce a los órganos. Entonces, ahí es una de las causas que estas empresas farmacéuticas no le dan importancia o relevancia a estas medicinas integrativas que practicamos. Pero hasta por la economía del paciente y por salvar la salud del paciente, si tengo que tomar por una artrosis, por vejez, 2, 3 medicamentos que me van a dar, o sea, un daño gástrico y también me van a dañar el hígado y el riñón, yo prefiero la acupuntura, ¿me comprende? Hasta por economía, porque si usted suma lo que cuesta un tratamiento de acupuntura con tomar 3 pastillas diarias para el dolor, es más conveniente la acupuntura y los efectos colaterales son menores. Claro que sí, muchos pacientes nos llegan y dicen, doctor, quiero dejar esta medicina. Realmente la acupuntura está dentro de las medicinas integrativas en las que hablamos. Les explicamos que vamos a ir disminuyendo su tratamiento mientras él vaya mejorando. También no es que estamos en contra, como médico sabemos la importancia de todas las especialidades y esta es una medicina integrativa. Entonces, progresivamente y mientras vaya mejorando el paciente, vamos disminuyendo la cantidad de analgésicos, de AINES, por ejemplo, pero mantenemos medicinas como el Conritin, como para una artrosis, como el colágeno para mantener glucosamina, que son medicinas que detienen el avance de la enfermedad artrósica y controlamos el dolor, la inflamación con aplicaciones de acupuntura. Doctor, hay personas en cantidades que por muchas razones, por estrés, por tomar medicamentos, o una sobreproducción de ácido en el estómago, le produce la gastritis. Las personas dicen, tengo vinagrera, tengo indigestión. Es útil la acupuntura para dejar el famoso omeprazol que ya se ha transformado como Alka-Seltzer o como Salandrus, ¿me entiende? Que la Salandrus y Alka-Seltzer lo que tiene es bicarbonato, ¿comprende? Pero que a la final le alivia temporalmente y con un efecto rebote, porque después de pocas horas está con una gastritis mucho más intensa, da resultado la acupuntura. La acupuntura como equilibrio energético se llama en acupuntura, los diagnósticos en acupuntura tienen diferentes nombres a los que les damos en medicina occidental. Esto se llama calor de hígado que invade estómago, así se le llama la gastritis. Lo importante, y en el caso del estrés, estamos en este tiempo que el estrés afecta tanto a la gente que afecta directamente, eso se llama calor en hígado. Y este calor en hígado del estrés invade al estómago y comienza a quemar. Lo que hay que hacer es un equilibrio, comenzar a controlar los niveles de estrés en el paciente. Para eso ponemos vórtices de acupuntura que producen equilibrio y vamos reduciendo la cantidad de estrés. Por ende, disminuimos la cantidad de inflamación, de ácido clorhídrico que hay en el estómago y comienza a irse controlando. Sumamos una terapia neural, un plexo solar, un punto de terapia neural en plexo solar produce una repolarización completa del plexo solar que está en el abdomen, que controla el estómago, y producimos una repolarización de las células como un reinicio. Y aplicamos también un poco de herbolaria china o herbolaria
andina, que es lo que Ya. complementamos para complementar el tratamiento de la Doctor, gastritis. tenemos algunas preguntas. Dice, ¿todas las personas pueden realizarse acupuntura o existe alguna contraindicación? En el caso de los niños, un adolescente, un adulto mayor, ¿o existe alguna contraindicación? ¿Quién no puede utilizar acupuntura? En el caso de los niños usamos usamos pequeños imanes en los vórtices de acupuntura. En los casos de los adolescentes usamos la láser puntura. En los casos de los pacientes que, como les decía, no desean pincharse, usamos también la láser puntura. El único riesgo que podríamos tener, porque sirve para controlar los niveles de azúcar, sirve para controlar los niveles de presión, sería, por ejemplo, en el caso de un vaciamiento ganglionar, un ejemplo de alguna cirugía, un vaciamiento ganglionar, por ejemplo, en una cirugía de un SEA de mama, un vaciamiento ganglionar, el colocar una aguja podría traer algún pequeño riesgo porque no está bien la circulación. Algún pequeño Por eso es riesgo. que es importante que la acupuntura esté en manos de un médico que no le sepa dónde. Tenemos una llamada telefónica, buenos días. ¿Aló? Le escuchamos, buenos días. Ya, buenos días, doctor. Una preguntita. Verá, la picadura de las abejitas viene a ser como la acupuntura. Así es. Esa preguntita que me aclare para ver si Sí, señora. tiene efecto positivo Claro. esa picadura. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, la pregunta es interesante. La picadura de las abejas es una forma natural y también milenaria. ¿Es útil? Sí es útil, doctor. La apiterapia. La apiterapia consiste en la aplicación, por ejemplo, para la artritis reumatoidea. Según medicina tradicional china, tenemos diagnósticos. La artritis puede ser causada por invasión de frío, invasión de calor, invasión de humedad. Entonces uno tiene que llegar al diagnóstico de esta artritis. ¿Cuál es el verdadero diagnóstico? Frío, calor o humedad. En una artritis por frío nos cae muy bien la apiterapia, porque esta apitoxina produce inflamación, produce calor, produce un poquito de dolor, pero mejora todo lo que es la circulación en el sitio donde duele, y al aplicar este calor local, que sería la inflamación local, disminuye el dolor, mejora la circulación y alivia los dolores. Es muy útil, señora, y por eso existe la apiterapia. Buenos días, tenemos otra llamada. Buenos días. Le escucho. Siga. Sí, buenos Le días. estamos escuchando. Buenos días. Quería hacerle una pregunta al doctor, tan amable. ¿En dónde se graduó el doctor? ¿Qué universidad es que da la acupuntura? La universidad que tiene, la única universidad que tiene aquí en el país, la maestría en acupuntura se llama Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, señor. Esa es la única universidad, por si no existe más. No sé si existe en otros países, pero la Universidad Andina tiene más de 20 años otras especialidades de medicina, y entre ellas acupuntura en Universidad Andina, señor. Doctor, a mí me llamó la atención un estudio que han hecho en Corea con más de 3.000 pacientes que con la acupuntura lograban mejores resultados en la obesidad, una manera de bajar de peso que el resto de métodos. ¿Qué opinión le merece? Doctor, esto es muy importante. Nosotros aplicamos auriculoterapia, que son imanes en puntos en el pabellón. del pabellón auricular, y con eso controlamos muchísimo la ansiedad. ¿Sí? Entonces hay que hacer equilibrio energético, colocamos auriculoterapia, pero siempre hablamos con el paciente, dieta y ejercicio. Pero nosotros controlamos la ansiedad, se controla muy bien con la acupuntura y con la auriculoterapia. Entonces, luego hacemos la terapia de equilibrio y volvemos a acelerar este metabolismo hasta el punto en el que deje el organismo, ¿no? Porque el metabolismo ya está lento, por eso es que está acumulando toda la grasa. En este caso sumamos homotoxicología, que se llama la terapia de detoxificación, porque el paciente está también acumulando grasa, porque la grasa le recubre las toxinas del cuerpo. Tenemos que darnos de sí, homotóxico, sí, muy útil. Sobrepeso y obesidad. Sobrepeso Claro, le frena la ansiedad y le frena la ansiedad de comer. Pues. Exactamente. Doctor, cuando estamos viejos como yo, baja la inmunidad. Hay que reconocer la curva de la inmunidad, pues, ¿cierto? Baja la inmunidad. ¿Es útil la acupuntura para mejorar la inmunidad? Claro, además de que yo consuma una dieta saludable, haga ejercicio, sí se puede con la acupuntura mejorar la inmunidad. Sí, se llama el chi defensivo en medicina.
tradicional china. El chi defensivo bajo, cuando uno está muy predispuesto a gripes, a tos muy seguida, enfermedades de la piel muy delicada, se le llama que el chi defensivo, que recubre todo el cuerpo, va por la piel, está muy bajo. Entonces, lo que debe hacerse es tonificar nuevamente el chi de vaso, que se le llama, con terapia de acupuntura, de equilibrio. Uno de los casos de deficiencia de chi defensivo es también la hiperhidrosis. La hiperhidrosis nos va excelente la acupuntura, porque quiere decir que este mismo chi defensivo que va por la piel está débil y por eso se produce una apertura de los poros. Cuando está bien la energía, los poros tienen que estar cerrados, pero cuando hay una debilidad, estos poros se abren al momento que no deben abrirse, cuando está un poco nervioso o alguna cosa, y hay la hiperhidrosis. Entonces, con el mismo tratamiento de tonificar el chi defensivo, se mejora todo lo que es la inmunidad del paciente y damos ahí mismo el tratamiento para la hiperhidrosis. Y algo que me llamó la atención, entre tantas utilidades de la acupuntura, es de que hay muchos pacientes que tienen depresión, muchos motivos existen, y toman medicamentos. Con la acupuntura, combinando acupuntura, se va logrando que el antidepresivo se puede bajar la dosis, un beneficio, porque el antidepresivo, además de que le daña el sueño, daña todo el estado de ánimo, hasta su respuesta sexual se hace mala. Con la acupuntura da buenos resultados, estaba leyendo eso. Sí, doctor, muy buenos resultados cuando hay esta alteración. Muchas veces estudiamos completamente al paciente, ¿no? Por eso es que en esta medicina captamos al paciente como un todo, porque a veces uno dice tiene gastritis y remitimos a un médico, y tiene también depresión y remitimos a otro. Entonces aplicamos una causa, puede ser la causa que produce la otra enfermedad. Le analizamos completamente al paciente, aplicamos, si el paciente ya tiene una depresión demasiado severa, hacemos una referencia para tratar conjuntamente al paciente con un médico psiquiatra, por ejemplo. Y comenzamos a hacer las terapias también. La auriculoterapia nos va muy bien en este caso, controla lo que es la ansiedad, la depresión, y comenzamos a hacer un equilibrio energético y comienzan los pacientes a sentirse más tranquilos. Muchos llegan, dicen que se sienten muy mal, depresivos, somnolientos en el día, y que anhelan ir disminuyendo progresivamente ese medicamento. Se logra. Ciertos casos en los que ya es demasiado el desequilibrio, nos apoyamos con el médico psiquiatra y la medicina que envía él. Sí. Hay muchos resultados que da la acupuntura: aliviar el dolor muscular, en tendinitis, ¿me comprende? Porque tomar antiinflamatorios son muy agresivos al estómago. Y también observaba que es muy útil en la migraña. Por ejemplo, usted sabe cómo es la migraña. Los episodios de migraña es ausencia laboral para la paciente que le dan, ¿cierto? Y es muy útil la acupuntura en migraña y en cefaleas. Excelente, hemos tenido ya en el tiempo que estamos aquí muchos casos de migrañas de 15, de 20 años, de 5 años, con sus tratamientos. Siempre uno como médico también indaga, tiene que tener sus exámenes complementarios, su tomografía craneal para descartar cualquier otra causa. Ya vienen con sus medicinas, el neuro ha dicho que es vascular, que es nerviosa, que es por estrés. Entonces todo eso nos sirve para acoplar al diagnóstico de medicina china y aplicar el tratamiento, pero va excelente en estos casos. Bueno, el tema es interesante, podemos en algún momento, le comprometo a seguir conversando sobre estos temas. Es el doctor Cristian Muñoz. Él es acupunturista, ozonoterapista, y bueno, ya va a cambiar de consultorio. Tenían la Fray Vacas Galindo a una cuadra del mall La Laguna. Hoy va a estar en la avenida Eloy Alfaro. ¿Desde cuándo, doctor? Estamos en ese cambio, doctor, para la avenida Eloy Alfaro y Saldumbide. Estamos por ese cambio que vamos a en la avenida Eloy Alfaro, o sea, atrás del Coliseo. Dentro de unos 8 días, tal vez. Estamos en ese cambio, pero todavía estamos aún en el antiguo local. Muchas gracias a ustedes, gracias, doctor, gracias, doctor, que nos acompañan día a día en nuestro programa. Esperamos el día de mañana. Este programa se reprisa luego del noticiero en la noche, 10 de la noche. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. No, disculpe, yo le dije allá, sí.